Estamos en marcha, decíamos, y inmediatamente, sin presentación, sin corte, sin nada, nos vamos a Santa Fe. Hablamos hace un rato de Eduardo Tognoli, egresado del Poli, Cesoña. Bueno, en realidad lo llamamos porque es el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, integra además la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados de la provincia, es un militante político de la oposición, en este caso en la provincia de Santa Fe, y nos parecía interesante tener una visión desde ese perfil, teniendo en cuenta que la historia, la imagen, la versión del gobierno la tenemos a través del ministro o los ministros, y nos gustaría saber, bueno, si está satisfecho con la presencia de Lamberto, si se avanzó, si se podrá avanzar, cuál es la perspectiva, ¿no? Eduardo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, estuvo un par de horas largas Lamberto con ustedes ahí en el recinto de la Cámara, ¿verdad? Sí, la verdad que fue extensa. La verdad que reconocemos la voluntad obviamente creíamos que era ineludible también, de venir a discutir y a plantear o a presentar informes ante los diputados y senadores, pero la verdad que también tengo que decir que, no, por lo menos a mí, o hablo por mi bloque, el bloque del Movimiento Evita, nos resultó insuficiente y en algún punto también en algunos aspectos muy contradictorio, ¿no? O por lo menos contradictorio con dichos de los voceros del oficialismo, hasta el mismo gobernador Bonfatti, que en todos estos días vino señalando que no se conocía denuncia alguna contra el ex jefe de policía de la provincia de Santa Fe, Hugo Tognoli, ¿no? Nosotros puntualmente la pregunta que le hicimos en función de estas declaraciones, si es que no conocían la denuncia, una denuncia anónima que llegó en marzo de este año, a fines de marzo de este año, que me llegó a mí, le llegó al defensor general de la provincia, Gabriel Ganoni, le llegó al fiscal Camporini, y que tuvo amplia repercusión en la prensa. Tengo que aclarar que nosotros cuando estamos en tren de judicializar esa denuncia, porque es nuestra responsabilidad, bueno, se hace público que ya lo había hecho el fiscal Camporini, y que salió profusamente por los medios de comunicación por estos días en Rosario. Y yo, sí, por ejemplo, tengo... Sin ir más lejos, Eduardo, te interrumpo. Camporini estuvo acá en 2 oportunidades hablando precisamente de esas denuncias, de los videos que habían arrimado, del nombre de más de una docena de jefes policiales. No recuerdo de eso, pero lo que sí queda asentado siempre son los medios gráficos, ¿no? Claro, ¿cierto? sí, y tengo los medios de esos días, de abril, de mayo, y en algún momento inclusive la prensa refiere a que estaba siendo investigado un alto jefe policial y habla de un artículo para ser preciso, del 16 de mayo del 2012 del diario El Ciudadano, donde habla de un alto jefe policial que estaba siendo investigado por las denuncias de que formaba parte de redes de narcotráfico cuyas iniciales eran HT. Entonces me parece que, lo que venimos diciendo en estos días, que negar que existían denuncias o decir que no se conocían, es porque nadie había ido hasta los tribunales, el ministro de Justicia, algún secretario, a averiguar de qué se trataba esa causa. Hoy nos termina confirmando el ministro Lamberto que efectivamente conocían esa causa y que efectivamente además había expedientes abiertos por enriquecimiento ilícito, algunos ya los conocíamos, de fechas anteriores, ¿no es cierto?, de Arismendi, etcétera, de Tognoli y también de Sola, por enriquecimiento ilícito. Bueno, son investigaciones preliminares. Son investigaciones preliminares que uno puede decir, bueno, no alcanza para desplazar a alguien, posiblemente. Son lecturas políticas, no alcanza. Ahora, en este caso, y ya en el presente, en estos últimos días, no alcanza para desplazar a alguien, pero no es un argumento en el medio de esta crisis para no ascender a alguien, que no pase a ser el primero de la fuerza. Y esto viene a colación de lo que sucedió el viernes, donde para nosotros se perdió una oportunidad enorme, que fue la de generar algún tipo de medida mucho más drástica, que inclusive hubiese llevado a que hoy, acá en la legislatura, en vez de discutir si qué se hizo, no se hizo, si está bien esto, está mal, lo que habríamos discutido hoy a la mañana es cómo generamos un marco de apoyo a esas medidas que van al fondo de la cuestión en lo que tiene que ver con la estructuración de la fuerza. Nosotros hemos propuesto, es nuestra propuesta, creemos que debería ser tenida en cuenta una intervención civil de la Policía Provincial durante 90 días que apunte a generar una reestructuración total de la fuerza y un cambio en la ley orgánica y avanzar en distintos proyectos, algunos de ellos de los cuales hemos sido iniciadores en la Cámara de Diputados, como por ejemplo la creación de un cuerpo de policía judicial. Bien. En este punto lo único que me voy, de toda esta mirada crítica que tengo sobre lo que pasó hoy, me voy satisfecho sobre este único punto donde Lamberto planteó que le parecía que sí que había que avanzar inmediatamente en la legislatura con la aprobación de un proyecto de ley
de Policía Judicial. Nosotros hemos dado muestra, que siempre nos hemos puesto a disposición del Ejecutivo para estos temas. Hace 3 meses lo presentamos y pedimos preferencia en la legislatura y se nos solicitó que lo vayamos charlando con Daniel Cuenca, que hoy es asesor del ministro en lo que tiene que ver con Policía Judicial, y lo hicimos en ese sentido. Hoy me parece que los tiempos apremian y es hora de llevar a una reforma policial, digo, porque está muy bien reestructurar el ministerio. Eduardo, una consulta. El carácter de secreto de la reunión, que no estuvieran ni los asesores y mucho menos la prensa, ¿obedecía que se iba a transitar allí algún camino, alguna información que tuviera para aportar el Ministerio de Seguridad en torno a lo que se supone puede llegar a ser algunos otros vínculos de oficiales en actividad o retirados de la policía? Digo porque a esta hora pareciera que estamos en presencia de un episodio de narcotráfico con un monotributista, es decir, con una sola persona, ¿no? Nada más que el jefe y nada menos. Y no se discurrió por esos carriles. O sea, me parece que el planteo de lo de la prensa tenía que ver con no generar un espectáculo público. No desconozco cómo fue el marco de entre comillas las negociaciones para que esto fuera con estas características. Sí se solicitó, más allá de la cuestión de la prensa, que haya versión taquigráfica de esta entrevista. ¿Hubo algo de la salida de Jajadillo? ¿Alguna particularidad? No, nosotros le exigimos con mucha vehemencia que estuviera ahí presente y por qué no estaba presente, ¿no? Y tampoco nos satisfizo la respuesta de Lamberto, que planteó que en realidad Jajadillo ya está designado en otro área. Nosotros estamos haciendo un balance de lo que pasó hasta ahora, ¿no es cierto? Además de solicitar explicaciones o algunos adelantos de lo que se iba a hacer de ahí en adelante. Bien. Y Jajadillo era el secretario de Seguridad Pública, no era un funcionario... Sí, estaba por encima de la pirámide del poder, ¿no? Ahora otra más. ¿Hubo alguna objeción acerca del nombramiento, de la creación de la nueva agencia de delitos complejos y poner al frente a la ex comisaria, ahora para que ha pasado a retiro, Ana Bilione? Sí, hubo objeciones, pero digo, para ser preciso, la mayor objeción fue al nombramiento del segundo de la fuerza, una fuerza cuestionada en su el ascenso de Sola a jefe de policía. Y por supuesto, para nosotros es un despropósito y además, vuelvo a repetir, más teniendo en cuenta que se negó durante todos esos días que hubiera alguna referencia de una denuncia anterior contra el jefe de policía. Había constancia de que efectivamente, lo asumió hoy Lamberto, nos dijo, sí, teníamos plena conciencia de que existía esa denuncia, de que había un proceso judicial. En algún momento intentó plantear el ministro que, bueno, pero finalmente fue archivada. Ahora, en lo que tiene que ver con toda la estructura de narcotráfico y de redes de narcotráfico que se denunciaba, y imagino que la justicia provincial dio vista al federal, porque corresponde al federal toda esa problemática, y se debería haber seguido por parte del Ejecutivo el recorrido que siguió eso hasta el federal. Pero digo, fue muy grande el cuestionamiento a nombramiento del segundo, una estructura tan cuestionada en el momento donde se está perdiendo una oportunidad única. Siempre se dice, ¿no? Toda crisis trae aparejada una oportunidad. Creo que la estamos perdiendo si no avanzamos en lo que hay que avanzar, que es no una reforma del ministerio como se está haciendo. Acá hay que reformar la Fuerza de Seguridad en la provincia de Santa Fe, cosa que hay que decir también, desde el 83 a la fecha no ha sucedido en forma radical y contundente. Sí, porque no es por restar responsabilidades al gobierno de la provincia, que desde ya las tiene y va a pagar los costos políticos y tendrá que hacerse cargo de estas situaciones, pero este grupo de policías y de comisarios vienen ascendiendo de manera, digamos, ininterrumpida e irrefrenable, incluso sin presentación de declaraciones juradas desde gobiernos anteriores, Sí, está bien, pero hay que decir que quien puso a Hugo Tonioli como responsable del área de drogas peligrosas, sabiendo, no, eso está claro, y esto voy a ser claro, sabiendo, cuando yo vivo la vida institucional del Club Atlético Newell's Old Boys, y conozco, y conocen los directivos de ahora y conocen los directivos de antes, los conflictos que ha tenido el comisario Hugo Tonioli a partir de sus relaciones, a partir de que su hijo atajaba en la inferior de Newell's Old Boys, y sus relaciones con lo que era en su momento la barra brava de Pimbi Camino. Han tenido inclusive inconvenientes en algún momento por el desplazamiento del hijo de las inferiores, en su momento algún técnico que fue presionado, ¿no es cierto?, con la presencia de 3 policías por el desplazamiento del hijo, y han tenido inconvenientes esa misma gestión con respecto a este mismo señor, en función de que cuando llegó esta gestión se decidió que no participara más de las inferiores de este señor. Entonces,
la responsabilidad de haberlo nombrado a la cabeza de Droga Peligrosa es de Hermes Wiener. Eso hay que ser claro y contundente. Bueno, esto es lo que estaba hablando yo, esto es lo que yo decía cuando hablaba de gobiernos anteriores, es decir... No, por eso quiero ser claro. Y después uno puede hablar, sí, en términos estructurales, la policía, cuando digo nunca se abordó, etcétera, de 83 para acá, porque la verdad que una reestructuración hasta los huesos, esto no ha sucedido. Ahora, cuando pasamos a los nombres en particular, estamos hablando de un nombre que fue ascendido, una persona que fue ascendido, teniendo en cuenta todo eso que anda dando vuelta, esta denuncia, alguna, inclusive la de la señora Castaño, que ya lleva varios años, fue ascendido a jefe de droga peligrosa durante el gobierno de Wiener y después, con todos esos antecedentes y con esta denuncia que después fueron apareciendo, se lo mantuvo como jefe de la Policía Provincial durante el gobierno de Bonfatti, para dejar claro establecidas las responsabilidades, ¿no? Perfectamente. Muy bien, Eduardo. Bueno, gracias por atendernos. Estaremos atentos a cómo siguen estas cosas, ¿no? Bueno, está bien. Gracias a usted, y nosotros seguimos con nuestro planteo de que hay que ir con una reforma policial muy, muy a fondo y que además no va en desmedro de realmente los trabajadores policiales que quieren hacer su función, llevarla adelante con arreglo a derecho, sino en desmedro de aquellos que, evidentemente, como usted fue demostrando con lo de Villa Moreno y con un montón de hechos, lo hacen en ligazón con estructuras mafiosas, ¿no? Muy bien, gracias, Eduardo. Gracias. Ha sido muy amable. Eduardo Tognoli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, integrante de la Comisión de Seguridad, diputado del Movimiento Evita, uno de los 9 bloques.